Episodio número 2409. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 16 de febrero. ¿Has visto a mi siervo Job? En el marco de esta lección, la lección número 7, a uno de estos mis hermanos pequeños, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25, versículo 34, Mateo capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Hemos estado esta semana desarrollando la idea de el amor al prójimo, de ayudar a los demás y de cómo esa parte del egoísmo debe desprenderse de cada uno de nosotros. Me refiero a la parte de que a veces no queremos compartir con aquellos que son más desafortunados que nosotros, o si se quiere, que son desafortunados porque a algunos de nosotros, o casi todos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, hemos tenido la dicha de siempre tener la provisión para todas nuestras necesidades, por lo tanto, somos más que bendecidos en estas condiciones. Para hoy el tema va a ser sumamente interesante, así que les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. En este momento pedimos tu dirección, tu bendición, para que al estudiar este tema, tú nos ayudes para poder aplicarlo a nuestras vidas, que cada uno de nosotros, junto a nuestra familia, podamos adquirir esos rasgos de carácter que nos ayudarán para fomentar un estilo de vida santo, tal y como Cristo así vivió y también desea que vivamos cada uno de nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has visto a mi siervo Job? Se nos invita de inmediato a leer Job capítulo 1 y el versículo 8, Job capítulo 1, versículo 8, para responder a la pregunta, ¿cómo describe Dios mismo a Job? Job capítulo 1, versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando yo leo esta declaración, de verdad que me gustaría que Dios pusiera mi nombre ahí. ¿No has considerado a mi siervo Tomás, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese es el sueño, ¿verdad? Que Dios pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros, pero sabemos que, a diferencia de Job, nos dista mucho el mantenernos de esa manera. Pero evidentemente, respondiendo a la pregunta de cómo describe Dios mismo a Job, él dice que era un hombre, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre consagrado a Dios. Y no está nada mal que Dios llame intachable y recto a Job. Tan intachable y recto que nadie más en la tierra en ese momento podía igualarlo. Veamos. Estas son las palabras de Dios literales acerca de Job. Aún después de que Job enfrentó una catástrofe tras otra, Dios repitió lo que había dicho de Job, que no había nadie como él en la tierra, intachable y recto, y todo lo demás, excepto que luego se agregó un nuevo elemento. Job continuaba poseyendo esas virtudes, a pesar de que me incitaste contra él, que lo arruinara sin motivo, le dice el Señor a Satanás en Job capítulo 2, versículo 3. Porque esto es una dinámica bien interesante en la que el enemigo trata de que Dios, vez tras vez, permita que sea el enemigo el que destruya, sea el enemigo el que robe. En este caso, primero le roba los bienes y luego le roba la salud. Y eso obviamente
nos lleva a entender cómo es que trabaja el enemigo, mientras cómo Dios está de alguna manera apostando, si se quiere decir esa palabra, o sería quizás también augurando, pensando, soñando en que cada uno de nosotros va a ser lo mejor en cada prueba. Dios de esa manera entonces habla de Job y desea, estoy 100% seguro, hablar de esa misma manera de nosotros. Y aunque podemos vislumbrar poderosamente la perfección y la rectitud de Job en la forma en que se negó a renunciar a Dios a pesar de todo lo sucedido y pese a la burla, desafortunadamente, de su esposa, cuando le dice en Job capítulo 2, versículo 9, Job capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa palabra que realmente es sumamente tosca, dicha por la esposa de Job. A pesar de todo lo sucedido y pese a esa burla, el libro revela otro aspecto de la vida de Job antes de que el drama se desarrollara. Se nos invita a leer Job capítulo 29, los versículos del 12 al 16, Job capítulo 29, los versículos del 12 al 16, para responder a la pregunta, ¿qué describe aquí que nos da más información sobre el secreto del carácter de Job? Job capítulo 29, los versículos del 12 al 16. Acompáñenme en la lectura de la santa palabra de Dios. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¡Wow! ¡Qué carácter más maravilloso el de Job! Ahora sí respondamos a la pregunta. ¿Qué se describe aquí que nos da más información sobre el secreto del carácter de Job? Bueno, definitivamente aquí se dan unos detalles de que Job estaba en una situación o en una condición muy diferente a la de nosotros. Digo muy diferente porque él estaba pendiente a las necesidades de los demás. Era los ojos del ciego. ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea, él ayudaba a todo el mundo. Era los pies del cojo. Era el que daba alegría a las viudas. O sea, el que mantenía a esas personas, mantenía a los menesterosos y por lo tanto era un carácter sumamente, yo diría, dulce, amable. Siendo una persona rica, tenía ese deseo de ayudar a los necesitados. Ojalá que tú y yo podamos imitar a Job en su ejemplo. Quizá lo más esclarecedor aquí sean las palabras de Job, en Job capítulo 29, versículo 16. Y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. En otras palabras, Job no se limitaba a esperar, por ejemplo, a que algún mendigo vestido con harapos se le acercara para pedirle limosna. Job era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. De verdad que se parece al mismo Jesús, porque Jesús suplía las necesidades. Muchas veces Jesús obviamente no tenía recursos, pero buscaba que alguien con recursos se desprendiera de ellos para ayudar a los necesitados. Yo veo a Jesús como los pastores, quizás en esa parte, que muchas veces no tenemos recursos o no tenemos cómo suplir una necesidad, pero averiguamos qué otro hermano, qué otra institución, qué lugar esa persona puede buscar ayuda y recibirla. Así que es realmente sumamente interesante. Hay una cita que se encuentra dentro del libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, Testimonio para la Iglesia y el tomo 5, específicamente
ese es el testimonio 31 dentro del subtema ¿Robará el hombre a Dios? Ellen G. White en ese libro sugiere lo siguiente: no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Del libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, dentro del testimonio número 31, bajo el subtítulo ¿Robará el hombre a Dios? De verdad que este es un nivel de administración del dinero y de mayordomía de los recursos de Dios que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios en la actualidad. Y yo diría que la gran mayoría de cristianos en el mundo no están pendientes a las necesidades de los demás. De hecho, yo me voy más lejos. Si hay algo que nos está faltando en el caso del mundo cristiano, estamos hablando, es la piedad práctica. Una de las razones por la que las diferentes religiones, como el Islam, están creciendo, es porque ellos se ocupan más de esas necesidades y las personas están cansadas de un cristianismo barato. Están cansadas simplemente de la teoría del evangelio, donde muchas personas nos aclimatamos a lo que es el ambiente religioso, vivimos en ese mundo, a veces ni siquiera tenemos amistades que no sean de la iglesia. ¿Y cómo nosotros entonces vamos a suplir las necesidades si no sabemos ni siquiera quiénes tienen necesidades? Porque solamente nos movemos en el mismo ambiente, en el mismo grupo. Pero como hijos de Dios, estamos llamados para ir a donde haya una necesidad y suplirla con la ayuda de nuestro Dios. Al final se nos invita a leer el libro de Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58 del versículo 6 al 8, Isaías 58, 6 al 8, para responder a la pregunta: ¿cómo podemos tomar estas palabras antiguas y aplicarlas a nosotros hoy? Vayamos a la Biblia, Isaías capítulo 58, versículos 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Wow, del libro Isaías capítulo 58, versículos 6 al 8. Ese es el mismo capítulo que como adventista del séptimo día leemos en los versículos 13 y 14, donde habla: si retrajere tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y todo eso, y llamares delicia, santo, glorioso de Jehová el sábado. Básicamente, hay algo que se nos está enseñando aquí. No puede haber un reposo divino, no puede haber una celebración de la semana cuando durante la semana yo no he desatado las ligaduras de aquellos que están atados. No hay tal gozo, no hay tal alegría, yo disfrutando en familia con mis hermanos en Cristo, cuando durante la semana me he visto o me he hecho de vista gorda de algunos casos que he podido suplir las necesidades y me he quedado así de brazos cruzados. O sea, aquí no se trata de que usted va a tener ahora un cargo de conciencia, un sentimiento de culpa. Aquí se trata de poder aplicarlas a nosotros hoy, de ser como Job, de suplir las necesidades de aquellos que podamos y no esperar a que nos toquen, sino ser diligente, dar un paso al frente para nosotros averiguar cómo podemos suplir esas necesidades. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy?
hemos aprendido de que cuando se dice, ¿has visto a mi siervo Job?, no se trata únicamente de una persona que moralmente era correcta, en el ámbito de que no hacía nada malo, no estaba quizá violando ningún mandamiento. Se trata de más allá que eso, de una persona que, según lo que establece la Biblia, estaba pendiente de las necesidades ajenas y de lo que dice Job 29:16, que de la causa del desconocido él se informaba con diligencia. O sea, era una persona proactiva que estaba pendiente de las necesidades de otros para suplirla. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para incorporarla a nuestras vidas. Ayúdanos a que incluso junto a nuestra familia seamos de bendición para otros, que donde quiera que estemos nos movamos y seamos genuinos, podamos, oh Dios, ver las necesidades y suplirlas a cada persona que nosotros podamos hacerlo. Incluso ayúdanos para disfrutar de todas las bendiciones que tú nos das, pero sabiendo que hemos hecho nuestra parte y siendo nada más y nada menos buenos mayordomos de los recursos que tú nos has provisto. En todos los casos que podamos ayudar, ayúdanos a nosotros para ser de aquellos que puedan ir al frente y de estar pendiente de las necesidades de otros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 7, a uno de estos mis hermanos pequeños, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y el versículo 34, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. De verdad que hemos estado recibiendo pan de vida, pan del cielo durante toda esta semana y esperamos que cada uno de nosotros pueda compartir estos audios. Ustedes pueden hacerlo simplemente vía WhatsApp. Pueden compartir ese enlace que se envía generalmente a la lista que Omar tiene de difusión, pero si usted no está en esa lista y quiere ser añadido, puede decirle que lo añada gentilmente. Puede marcar vía WhatsApp también al 484-838-8989. 484-838-8989. Ese es el contacto con el Ministerio Audios de Bendición vía WhatsApp. Y si desea, también puede escribirnos o enviarnos su audio a ese mismo número. También tenemos el contacto de Radio Así de Esperanza para todos aquellos que nos siguen a través de esta radio que está 24/7 compartiendo el mensaje de salvación, vida, aliento e inspiración. Ese es el lema de Radio Así de Esperanza. Pueden también comunicarse con nosotros si desean saber aún más cómo contactarnos, cómo escuchar las programaciones o algunas programaciones que ya están también siendo grabadas de forma diferida, como usted lo puede escuchar. También nos puede marcar vía WhatsApp al 203-302-0397. 203-302-0397 es el contacto con Radio Oasis de Esperanza. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.